Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo van a estar escuchando esta entrevista, pero seguimos en este ciclo de razón y proporción, entrevistando a científicos quizás poco conocidos, pero que trabajan temas de punta y temas muy interesantes. Hoy tenemos como entrevistado al doctor Pedro Walter Lamberti. El doctor Lamberti es nacido en Córdoba. Tiene un doctorado en física en el área de la relatividad general. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba y es investigador principal del CONICET. Actualmente él se dedica a estudiar un tema que es muy de punta, que es información cuántica. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre, Pedro, es decir, ¿qué antecedentes históricos hay del tema que estás investigando? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo también como tú dices, Sandra, en qué horario la gente va a ver esto. Eh, Gracias por la invitación. Y vamos a la pregunta, a la respuesta de la pregunta que has hecho un poco. Y a mí siempre me gusta darle un enfoque histórico, entonces voy a compartir rápidamente eh, una imagen que, a ver, Mientras la estás buscando, quiero agregar algo. Pedro es uno de los grandes, creo que una de las personas que más conoce sobre la historia de la ciencia argentina y la historia de la ciencia mundial. Así que aprovechemos también esta charla porque tiene un conocimiento, una sabiduría infinita en ese área. Sí. gracias, Sandra, por el comentario ese. Acá, como decía, siempre es bueno darle un enfoque histórico a veces a los últimos desarrollos, ¿no? Y en esta imagen que pongo, eh, la leyenda es computación cuántica, otro paso más en la necesidad de realizar cálculos. Y de hecho, a lo largo de la historia, al menos la historia registrada de la humanidad, siempre hubo la necesidad de realizar cálculos de una manera eficiente. Siempre es difícil en historia de la ciencia decir cuáles fueron las primeras computadoras o los primeros pasos que se dieron, pero hay un consenso más o menos entre todos los investigadores de la historia de la ciencia y la tecnología, que esta máquina que yo estoy mostrando acá en esta imagen, que se conoce como el mecanismo de Antikythera, es de hecho una de las primeras computadoras en el sentido del concepto de computación, es el de realizar cálculos. Bien, esto es una réplica de tal cual hoy más o menos se piensa que era este dispositivo y se remonta al siglo II antes de Cristo. Bien, eh, bueno, vamos a cerrar esto y vuelvo a la imagen este, sin la presentación. Este, y ese hito es interesante porque es una manera mecánica de hacer cálculos. Bien, y a lo largo de los siglos que siguieron, esa idea de hacer cálculos mecánicos estuvo muy presente. Seguramente muchos de los que nos escuchan han oído hablar de la máquina de Babbage, que era una máquina con engranajes, todo dispositivos mecánicos, y así en muchos otros casos. Pero la cuestión se pone mucho más interesante cuando, como soy físico, siempre le hago propaganda a la física, cuando los avances en la física permitían acceder a otros tipos de tecnología, fundamentalmente a la electrónica, ¿no? Y ahí es donde de nuevo vamos a mostrar una imagen, este, en donde acá elegí un poco, me disculpo porque está en inglés, pero bueno, por ahí el material que se consigue. En este dibujo se hace referencia a la computación entre los años 1940 y 1950. Y si miran con alguna atención, aparecen nombres seguramente conocidos por todos, como por ejemplo Alan Turing, el desarrollo de la computadora ENIAC, que involucró a uno de los grandes matemáticos del siglo pasado,
von Neumann. Y lo interesante de esta computadora, que fue un hito, es que usaba las válvulas electrónicas, conocidas válvulas de vacío, y bueno, era un aparato absolutamente voluminoso, y esta inclusión de ENIAC no es caprichosa, sino tiene que ver con algo que voy a mostrar al final un poco de la charla, de cómo es en la actualidad una computadora cuántica. Entonces, lo interesante que a mí me gusta resaltar es que de este conglomerado de cables y válvulas hemos llegado hoy a teléfonos celulares que tienen una potencia de cálculo infinitamente superior a la que tenían estas máquinas. Bien, y eso se logra gracias a otro avance, que es el desarrollo del transistor. Acá hay una copia del modelo original que se hizo justamente como motivo de la conmemoración de los 50 años del transistor. Y realmente llama la atención lo voluminoso de este dispositivo. Acá es interesante también como físico mencionar que el poder desarrollar este dispositivo fue directamente aplicación de la mecánica cuántica. Y más adelante voy a tratar de comentar brevemente, pero para dejarle un poco al oyente las ideas fundamentales de esta teoría que hoy en día tanto suena en la prensa o inclusive en las conversaciones de todo tipo. Bueno, el paso siguiente del transistor fue el problema de cómo hacer un escaleo de su producción, ¿sí? Cómo lograr producir de manera eficiente este dispositivo. Y rápidamente se lograron técnicas para integrar en un solo chip miles de estos transistores. Bien, entonces ahí de vuelta está el problema de cómo pasar de la idea en un laboratorio a la producción en escala. Y lo enfatizo porque esto también tiene que ver con lo que estamos en este momento viviendo relacionado con la computación cuántica. Lo que se tiene son modelos planteados en los laboratorios, y el gran desafío por delante es llevarlo a una escala de producción. Bien, bueno, en este proceso de integración, allá por el año 1965, uno de los fundadores de Intel, una marca que por todos es conocida, él planteó lo que se conoce como la ley de Moore. Y es interesante este gráfico porque el primer microprocesador, perdón, el primer circuito integrado, donde se integraban varios transistores, es del año 1965, y él postuló que el número de elementos integrados en un solo chip se va a ir duplicando cada 2 años. Bien, bueno, y acá entonces estos son los puntos que él tenía en los datos, y esto es una especie de extrapolación que él hace y que a lo largo del tiempo se conoce como la ley de Moore. Bien, y ya van a ver por qué la menciono, tampoco es caprichoso. Vamos un poco a la pregunta. Bueno, esto, digamos, a grandes rasgos, entonces, a modo de síntesis, la computación pasó de ser mecánica a ser electrónica y a mejorar infinitamente en sus capacidades con la aparición del transistor. El transistor es un elemento que se puede entender usando la mecánica cuántica, eso es un dato importante. Ya insisto, voy a referirme un poquito a lo que es la mecánica cuántica, y
para centrarme en la pregunta que me hiciste, Sandra, les voy a mostrar Mm, esta imagen de uno de los físicos más mediáticos que hemos conocido por diversos motivos, Feynman. Eh, Él dice algo muy interesante en un escrito del año 1982. Él dice, la naturaleza no es clásica. Maldición. Esta es una típica terminología de Feynman. sí. Si desea hacer una simulación de la naturaleza, usted debería hacerlo de acuerdo a la mecánica cuántica. Y sorprendentemente es un bello problema debido a que no parece simple. Bien, bueno, en cierta forma él hace esta propuesta, algunos toman el desafío y aquí estamos, ahora unos cuantos años después, hablando de computadoras cuánticas. Yo siempre soy cuidadoso con el tema de la historia, porque es muy difícil atribuir quién fue el primero que tuvo una idea o desarrolló tal cosa. Así que seguramente alguien puede decir, no, bueno, pero hubo instancias previas a esto que en donde estuvo presente el uso de la mecánica cuántica para desarrollar dispositivos de cálculo. Bien, pero yo sí defiendo ponerlo a Feynman por la tremenda influencia que él ha tenido en el desarrollo de la física y en todo lo que vino a continuación. Bueno, yo ya he hablado un par de veces, al menos en lo que va de la charla esta, de la física clásica y la física cuántica. Bien, entonces voy a comentar un poquito, sin meterme en ningún tecnicismo, de, en qué consiste la mecánica cuántica. Y voy a mostrar este dibujito que está acá. A ver, todo el mundo, o la mayoría de ustedes sabe, que las computadoras que tenemos en este momento en nuestro escritorio, o el dispositivo a través del que vemos esta charla, eh, son dispositivos binarios, en el sentido de que la información está codificada en ceros y unos. Bien, ahora, clásicamente un 0 es un 0 y un 1 es un 1. Y eso es todo lo que tenemos. Entonces lo que hay que hacer es de alguna manera codificar la información en una secuencia de ceros y unos. ¿Cuál es la gran diferencia de la mecánica cuántica? Yo acá tomo un ejemplo bien simple para que se entienda la idea. En mecánica cuántica, los sistemas que uno estudia usualmente son sistemas de partículas elementales, átomos, electrones, fotones, bueno, etcétera. Y hay propiedades de esas partículas que conllevan a la idea de lo que es un estado de las partículas. ¿Bien? Entonces, un sistema donde hay dos estados se llama un qubit. Bien, acuérdense de esa palabra porque va a aparecer muchas veces. Bueno, en este dibujito que tiene un nombre técnico que se llama esfera de Bloch, estos dos estados, el 0 y el 1, están acá en los polos de la esfera. Ahora, hace unos instantes yo mencioné los bits clásicos, el bit clásico 0 y el bit clásico 1. En cambio, en mecánica cuántica, la gran novedad y el gran potencial que tiene es que no solamente estos estados que son los polos de la esfera de Bloch son posibles, sino cualquier otro punto que vive sobre esta esfera. Entonces, queda claro de que tenemos infinitas posibilidades de cómo combinar este estado 0 y este estado 1. O sea, cualquier punto de esta esfera es un estado posible. Bueno, técnicamente eso se llama un estado de superposición, y acá esta sería la representación matemática, no hay que asustarse, simplemente quiere decir eso, de que cualquier otro punto sobre la esfera es un estado posible para nuestro sistema.
Eh, y ahí en eso está prácticamente uno de los pilares del desarrollo de la computación cuántica. O sea que esto es lo que subyace en el funcionamiento de la computación cuántica. Este es Exactamente. sí, Esto es lo que marcaría, digamos, una notable ventaja de la computación cuántica frente a las computadoras clásicas. Que yo ahora tengo esta diversidad de estados posibles con los cuales hacer operaciones. ¿Bien? Porque de lo que se va a tratar entonces, es de a cualquier vectorcito de estos que llega acá a la superficie de la esfera esta, yo le haga alguna operación. A ver, quizás alguna vez han visto, y si no, bueno, lo comento. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una calculadora digital y hacemos una operación de suma, nosotros escribimos los números en el formato decimal, 125 más 280, cualquier par de números. Ahora, esos números tienen representaciones en ceros y unos. Y para hacer la operación 0 y 1, yo lo que debo hacer, la operación entre ceros y 1, yo lo que debo hacer es manipular esos ceros y 1. ¿Bien? Y con eso armo un algoritmo de suma de números o de multiplicación de números, bueno, o cualquier otra. Esencialmente, las operaciones básicas son suma y multiplicación. Las otras son derivadas de esas dos elementales. Bueno, acá la idea en mecánica cuántica va a ser manipular estos, estos estados, estos estados de qubit, con operaciones que de alguna manera me permitan hacer cálculos. ¿Bien? O sea que ahora, en vez de actuar sobre ceros y unos, yo voy a actuar sobre estados de un sistema atómico o fotónico, bueno, o lo que fuera. ¿Bien? Entonces, ese va a ser mi unidad de cómputo. Un dispositivo, en este ejemplo es un qubit, un dispositivo que permita hacer operaciones sobre los estados de ese qubit. Bien, eso es uno de los grandes desafíos del desarrollo de computadoras cuánticas. ¿Por qué? Y porque de alguna manera yo necesito aislar a esos sistemas cuánticos elementales del entorno. Y eso es una de las partes más complejas a la hora de desarrollar el hardware, por así decir, para construir las unidades cuánticas de procesamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas me daría esto? No sé si me estoy adelantando. Porque, No, yo dije algo, pero está buena la pregunta, Sandra. Eh, sí. En este nivel, la ventaja es que yo, en vez de tener solamente estas dos posibilidades, tengo todo este universo de posibilidades. Cualquier punto sobre la esfera es un estado posible. Ahora, para contestar en plenitud tu pregunta, voy a decir algo más, ¿no? Eh, el- 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 en mecánica cuántica, la teoría de mecánica cuántica es una teoría probabilística. ¿Bien? Mm. En el sentido de que yo a lo sumo voy a poder tener eh, una inferencia sobre la probabilidad de medir algo. Bien, en mecánica clásica eso no es así. Yo, por ejemplo, puedo, si tengo el instrumento de medición adecuado, puedo medir, por ejemplo, la velocidad de un vehículo con toda la precisión que el instrumento me permita. Pero en mecánica cuántica yo no voy a poder a priori, antes de hacer la medición, garantizar un resultado determinado, salvo en alguna situación particular que es una cuestión técnica que no viene al caso. Yo a lo sumo lo que voy a poder decir, si la partícula está en tal estado, yo tengo la probabilidad de medir tal resultado. Bien, ese es un aspecto que parece
perjudicial, porque, bueno, nos quita la certeza, pero a su vez también forma parte del bagaje de conceptos de la mecánica cuántica que la hacen muy, muy rica en comparación con la teoría clásica. ¿Sí? Otro aspecto fundamental en la teoría cuántica es el rol que juega el observador. Por el tipo de sistemas que se estudian, el observador el observador del fenómeno, el que va a realizar la medición sobre, por ejemplo, un qubit, de alguna manera siempre afecta el resultado. Y no es por una incapacidad en el proceso de medición, sino es una cuestión de principio. Bien, está esa intervención del observador está en las raíces de la mecánica cuántica. Bien, acá yo había elegido también una especie de caricatura. Esto es muy, muy significativo, por eso me gustó incluirlo acá en la charla esta. Esto hace referencia a un experimento típico de mecánica cuántica que se conoce como el experimento de la doble rendija. ¿En qué consiste ese experimento? Rápidamente, bueno, es en hacer pasar partículas a través de dos rendijas y proyectar cómo pasan esas partículas en otra pantalla. ¿Bien? Entonces, acá, este dibujito lo que quiere representar es que si yo no observo el fenómeno, lo que se ve en la pantalla es una especie de este diagrama de franjas oscuras y claras. Mientras que si estoy observando el experimento, el patrón que se forma acá es totalmente distinto. ¿Bien? Entonces, esto fundamentalmente vale para enfatizar el rol que el observador juega en la mecánica cuántica. ¿Bien? Bueno, hay otras cuestiones que también se escucha mucho en la prensa y tiene que ver, por ejemplo, con otras propiedades de los sistemas cuánticos. Si yo tengo un sistema formado por un sistema cuántico, o sea, insisto, ¿no? Fotones o pares de electrones, bueno, formados por más de una parte, eso se llaman técnicamente sistemas multipartitos. En esos sistemas multipartitos pueden aparecer fenómenos como el conocido como entrelazamiento cuántico. Esencialmente lo que quiere decir de que si este sistema formado por varias partes se armó de alguna manera, cuando yo separo cada una de las partes, al realizar alguna medición sobre una de ellas, el resultado que se va a obtener al medir la otra parte se ve afectado por la primera medición. ¿Bien? Bueno, eso que parece una cosa muy, muy extraña, y de hecho lo es, ha sido muy verificado en los laboratorios a tal punto que el año pasado el premio Nobel de Física estuvo relacionado con ese tipo de experimentos. ¿Bien? Y esto es importante en el contexto de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Y porque ese tipo de propiedades permiten de que uno pueda transmitir información usando estados cuánticos. ¿Bien? La noción de información, que parece una noción muy de la vida cotidiana, pero en el contexto físico y matemático se puede cuantificar gracias a una teoría que se desarrolló a mediados del siglo pasado, del siglo XX, que se llama teoría de la información. Y esa teoría de la información fue crucial para el desarrollo de los dispositivos de comunicación que actualmente usamos. Y la mezcla entre la teoría cuántica y esa teoría de la información es lo que se conoce como información cuántica. Y ahí hay muchísima riqueza a la hora de armar protocolos de comunicación usando elementos de la mecánica cuántica. ¿Bien? Bueno. Te voy a hacer una pregunta que quizá la abordes más adelante, pero desde el punto de vista del usuario, Sí. ¿qué cambiaría con respecto a lo que estamos utilizando ahora?
Quizá me Bien. esté adelantando también porque me estoy poniendo ansiosa pensando en cómo No, puede no, 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 no. No, darse. está bien tu pregunta. Mira, vamos a volver acá. Este ejemplo, yo usé un sistema de un qubit. Bien, un 0 vendría a ser flechita arriba, un 1 flechita abajo. Y lo que dije es que cualquier otro punto sobre esta esfera también es un estado posible. Ahora, supongamos que yo tuviera un sistema de 2 qubits. Entonces, ¿cuáles serían los estados posibles de ese sistema de 2 qubits? Y sería el 00, el 01, el 10 y el 11. ¿Bien? Y cualquier combinación de esos 4 que acabo de listar. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetirlo. Si yo tengo 2 qubits, voy a tener como estado posible de esos 2 qubits el 00, el 01, el 10 y el 11, que no significa otra cosa que tener, por ejemplo, el 00, los dos estados con la flecha, las dos partes de ese sistema de 2 qubits con un estado apuntando hacia arriba, o, por ejemplo, en el 01 sería una de las partículas con un estado apuntando hacia arriba y la otra apuntando hacia abajo, bueno, y así sucesivamente. Y también todas las posibles superposiciones de esos 4 estados. Bueno, si yo tuviera un sistema, por ejemplo, de 4 qubits, ahí ya tengo más posibilidades. Tengo, por ejemplo, el 0000, es decir, las 4 partículas con el estado hacia arriba, o el 0001, que serían 3 partículas con el estado hacia arriba y otro hacia abajo. Bueno, eso me da en total unas 16 estados posibles. Y lo cuántico es que toda combinación de esos 16 estados posibles también es un estado posible. Bueno, es fácil hacer la cuenta, por ejemplo, que con un número relativamente bajo de qubits, yo puedo lograr manipular un número muy alto de estos números que aparecen acá en la combinación esta, alfa y beta. Por ejemplo, si yo usase 64 qubits, que no es un número muy grande, la cantidad de posibilidades que tengo son 18, si no me acuerdo mal, algo así como 18 trillones de estados posibles. ¿Bien? Entonces, con una cantidad relativamente baja de qubits, puedo lograr una gran cantidad de estados, de mezclas. Esas mezclas están identificadas con los correspondientes coeficientes en el caso de eh, tener 64 qubits. ¿Bien? Entonces, eso es un poco la riqueza que hay en el uso de la computadora, o la idea esta de usar unidades cuánticas de procesamiento para realizar operaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque yo voy a poder definir, por ejemplo, si yo tuviera los 4 qubits, no vayamos al caso de 64, pensemos solamente los 4. Bueno, yo voy a poder definir operaciones que de alguna manera representen alguna operación matemática, pero realizada esa operación sobre los 4 qubits. Bien, esa sería una de las características más importantes de la computación cuántica, la capacidad de manejar una gran cantidad de posibilidades con un número relativamente bajo de qubits, o sea, de elementos básicos que me permitan hacer cálculos. ¿Bien? No sé si respondí un poquito a la pregunta, Sandra, pero Sí, por ese lado va la cuestión. ¿Bien? interpreto que con los qubits y con bajas combinaciones o con bajo número de qubits, yo puedo conseguir vehicular una gran complejidad. Exactamente, exactamente. Esa es una de las grandes ventajas que, por supuesto, usualmente, siempre que uno logra una ventaja,
es en base a algún esfuerzo. Bueno, el esfuerzo que conlleva estas ideas es poder desarrollar estos dispositivos. claro. Pero bueno, la experiencia indica de que vamos por el buen camino en cuanto al desarrollo de dispositivos cuánticos para realizar operaciones. Bien, Y me imagino hasta que el punto. Sí, las dimensiones son mucho más pequeñas que los circuitos o los actuales, ¿no? claro, pero esa es una muy buena pregunta porque da pie justamente a la próxima imagen que yo había puesto acá. Fíjate, Ah, yo al comienzo de la charla mencioné la ENIAC y se puse énfasis en la cantidad de circuitos, válvulas, cables que requería esta computadora. Mientras que hoy en día nuestro celular, sí, que es una poderosísima eh, de gama, bien, la que llevaba esa gran cantidad de válvulas, cables, etcétera, etcétera, también un gran consumo claro, energético. claro. Bien, porque ese es un tema tampoco menor, o sea, el hecho del consumo, cuánta energía uno tiene que usar para poder realizar algún cálculo. Bien, bueno, esto es más o menos de los años 50. Hoy en día, las computadoras cuánticas que disponemos, hay algunas ya dando vuelta por el mundo, pero las más famosas son las de IBM, la de Google y una desarrollada en China. Bien. Mm, Y bueno, y esto es un aparato relativamente grande, ¿bien? Un sí, conjunto de elementos. Acá está la tecnología esta de las unidades de procesamiento cuántico. Esto requiere materiales superconductores, bueno, un conjunto de complicaciones, pero seguramente de acá a unos años vamos a poder ver que estos desarrollos que hoy en día ocurren en laboratorios de investigación va a ser posible escalarlos a una escala comercial. Bien, pero bueno, es una cuestión de tiempo. Eh, y de hecho es una área de muchísima actividad y por razones obvias, ¿no? Porque no es casual que las grandes empresas tecnológicas estén detrás de esto. Y en el caso, por ejemplo, de China, bueno, que sea una cuestión de interés nacional para ellos, también tener acceso a esta tecnología. Está de más decir, porque todo lo hemos palpado de distintas maneras, el conocimiento científico es un conocimiento que se comparte. mm, Entonces, por supuesto, poder desarrollar una computadora así requiere de muchos recursos que solamente estas grandes empresas tienen hoy por hoy, pero no inhabilitan a que en otra escala, con presupuestos menores, se pueda pensar en hacer algún aporte en el área esta. Bien, así que ese es un mensaje optimista que nos pone a todos de alguna manera dentro del juego del desarrollo de computadoras cuánticas. claro, claro. Pero no sé si vos querías hacer otra pregunta, Sandra. Bueno, el estado del arte me lo acabas de mostrar, porque Sí, es lo que me estás mostrando ahora. Te hago una pregunta local, sí, que son quizás dos preguntas. Viste que hace muy poco, creo que es el secretario de Economía de Conocimiento, dijo que íbamos a poder fabricar chips en Argentina, ¿no? sí. Poco quería saber tu opinión al respecto, pero lo otro que más tiene que ver con este tema es em, eh, cuánto está incidiendo o cuánto podemos llegar a incidir nosotros con las investigaciones que se están llevando a cabo en Argentina sobre sobre esta temática mundial, ¿no? Porque, como vos Bueno, dijiste, sí, son interesantes las dos preguntas. Por supuesto, son temas para ahondar con mayor profundidad. Pero respecto del primer anuncio de la producción de chips, la gran cuestión es si eh, es el tipo de cosas que nosotros tenemos que hacer. Porque
hay otros lugares donde la fabricación de chips se hace de manera muy eficiente y donde con los cuales va a ser prácticamente imposible competir. De hecho, por ejemplo, alguna vez, no me acuerdo la cifra exacta, ¿no? Pero leí la inversión que hacía Intel en desarrollo, en investigación y desarrollo. Y no quiero exagerar, pero eran varios miles de millones de dólares por año. Bien, la cifra no exagero, eran varios miles de millones de dólares por año. Pero ellos, que conocen la tecnología para la fabricación de los chips, en algunos casos derivan esa fabricación a terceras partes. Bien, uno de los países que tiene la tecnología de microchip más poderosa creo que es Taiwán. Y es fácil a veces encontrarse con chips que tienen el logo de Intel o el logo de IBM y la leyenda fabricado en Taiwán. O sea que la parte más gruesa es el diseño del chip y no tanto la fabricación. Toda esa cadena de fabricación de chips son inversiones altísimas que solo se justifican si uno puede producir una gran cantidad de chips. Hace poco salió una noticia, por ejemplo, que la empresa alemana Bosch había montado en alguna ciudad alemana una fábrica de chips. ¿Y cuál era la idea? Usar esos chips en todos sus productos, que van desde las herramientas hasta los automóviles, toda la parte electrónica de los automóviles. Entonces, creo que la inversión que había hecho la empresa Bosch eran del orden de los 1.000 millones de euros. O sea, son todas cifras que obviamente son inaccesibles para nuestra situación y que ellos la hacen porque saben que van a poder recuperarlo por una cuestión de escala en la fabricación. Bien, así que, bueno, Claro. yo en el lugar donde trabajo he conocido gente que se involucró con el diseño de chips. Ellos tenían contactos con gente de España. Bueno, y el obstáculo principal era, una vez diseñado el circuito integrado o el chip, llevarlo a la producción. Y ahí es donde los números no son convenientes. Bien. Y respecto de la segunda pregunta tuya, yo creo que siempre, un poco, esa es una de las virtudes que tiene la ciencia, eh, como el conocimiento en general es abierto, o sea, uno puede aprender las bases de la computación cuántica sin pertenecer a alguno de estos monstruos tecnológicos, siempre está la posibilidad de hacer algún aporte. Bien. Sí, es lo que yo creo también, sí. Así que yo creo que un gran paso, digamos, que se puede dar desde un lugar como el nuestro es, por un lado, entender por dónde está la tecnología de punta, cuáles son los desafíos. Y en este campo en particular hay mucha física básica en juego. Así que la visión es optimista en cuanto que, por suerte, todavía no está dicha la última palabra. Bien, o sea, quedan muchas cosas por investigar, muchos problemas por resolver, y ahí es donde todos los países, de distintas maneras, pueden hacer su colaboración. No sé si respondí un poquito a las preguntas. Sí, que siempre creo que quizá en muchos temas Argentina no puede producir por escala, pero sí puede diseñar, sí puede aportar con patentes a determinados diseños, a determinados proyectos, y no necesariamente ponerse a producir cuando ni países muy adinerados lo hacen, sino que... Exactamente, sí, porque no conviene por una cuestión de escala, ¿viste? Y esto es una constante que, si uno revisa un poquito la historia de la tecnología de los últimos 50 años, ese tema de la producción en escala siempre estuvo dando vueltas, ¿no? Es muy interesante
distintas situaciones que se dieron con dispositivos que nosotros usamos hoy cotidianamente. Por ejemplo, los ratones, ¿no? Que usamos en las computadoras, o los pads, que también en una época se habían puesto de moda, o las pantallas táctiles. Bueno, todo eso tiene muchísimo desarrollo por detrás, pero a la hora de producir eh, se tercerizan. O sea, el valor más grande no está tanto en la etapa de la producción, porque ahí se hace masivo y la masividad es donde está la ganancia de que lo fabrica, sino en el diseño electrónico fino de cada uno de estos dispositivos. ¿Bien? Y eso se da en varios ejemplos, ¿no? Yo mencioné unos cuantos, pero el tema de las pantallas planas, bueno, todo eso eh, tuvieron una etapa de laboratorio, luego una etapa de desarrollo concreto del modelo y luego la fabricación en masa. Y la fabricación en masa no necesariamente es el mejor negocio para las grandes empresas, sino en todo caso tercerizar esa producción a otros que lo pueden hacer de manera más eficiente, con menores costos y de una manera mucho más masiva. Así que Sí, está buena el comentario que hiciste un poco, ¿no? estoy muy de acuerdo y para eso hay que tener un pensamiento estratégico en el país, para decidir qué hacer y no hacer todo, ¿no? No sustituir todas las importaciones, no vivir con lo nuestro, pero sí tener ese pensamiento estratégico, a ver, en qué nos podemos destacar o en qué podemos hacer bien. Diseño, por ejemplo, podría ser y podría dar grandes ganancias también. Por supuesto, sí. Bueno, Argentina tuvo un ejemplo, ¿no? Después uno puede hacer la lectura política que quiera, pero Argentina tuvo un ejemplo que es el tema de la energía nuclear. Plan. Argentina, tras largos años, tras algunos fracasos iniciales, frustraciones iniciales, pero luego tras una política continua, logró manejar todo el ciclo de producción de energía nuclear. Y ese es un ejemplo que, bueno, por diversos motivos y circunstancias se abandonó, pero es un ejemplo que creo que a todos nos debería servir de alguna manera, ¿no? Tomando lo bueno y tomando lo malo también, o sea, y descartando lo malo que hubo en todo ese proceso, pero en general creo que fue una etapa buena de la ciencia y la tecnología argentina, porque se avanzó en una dirección que nos puso en una posición muy relevante a nivel mundial. Sí, sí, exactamente. Sí. Me parece que es una reflexión como para cerrar esta entrevista, una reflexión muy, muy perfecta y muy exacta. Te quiero agradecer muchísimo, Pedro, porque, bueno, como dijiste vos, este es un tema que recientemente los investigadores que ganaron el Nobel de Física trabajan en este tema. Sí, sí, sí. Genera muchas incógnitas y muchas preguntas en la población en general y me parece que quedó bastante claro qué es y para qué, ¿no? Yo lo último que quisiera decir, Sandra, a modo de reflexión final, ¿no? A mí me gusta pensar en términos periodísticos, digamos, que la noticia está en desarrollo, ¿bien? Eh, la computación cuántica ha demostrado tener ventajas frente a la computación clásica, pero también es cierto que la computación clásica todavía tiene mucho para aportar, ¿bien? Yo creo que esa idea es importante que se tenga, que esto no viene a sustituir de manera total eh, todo el desarrollo que ha habido hasta el momento en la computación clásica, ¿sí? Porque, y mira, acá aprovecho una imagen ya para cerrar, ¿no? Yo No, le mencioné hace un rato la ley de Moore, ¿no? pues, Y uno ha leído muchas veces que la ley de Moore ya estaba en su etapa final. Pero hoy me encontré, mientras preparaba estas imágenes que compartí con ustedes, me encontré con este cuadro tomado de un artículo de Intel.
Y lo interesante, más allá de los detalles del gráfico, es que hay vida después del 2022. ¿Bien? Mm. Estos puntos están más cerca del 2030. Es como que las tecnologías tradicionales, o sea, la computación tradicional todavía va a dar pelea. Claro. ¿Bien? Acá en este mensaje aspirando a un trillón, es el trillón americano, así que sería el billón nuestro. Esa es la capacidad de integración que hoy en día se tiene en la cantidad de elementos activos en un chip o en un conjunto de chips. Entonces, valga este gráfico como para decir, la noticia está en desarrollo. El año pasado también salió una noticia muy impactante sobre un tema que seguramente vos conocés más que yo, que es el tema del plegamiento de proteína. Y Sí, era un viejo desafío ese de ver si el ordenamiento unidimensional de aminoácidos tenía que ver con la estructura tridimensional de las proteínas. Pero claro, eso conllevaba un problema muy de alta complejidad. sí. Y bueno, usando algoritmos de, dicho así genéricamente, inteligencia artificial, se logró ver una gran cantidad de proteínas que se formaban con una determinada secuencia unidimensional de aminoácidos. Entonces, de vuelta, rescato el hecho de que hay mucho para sacar de los algoritmos. O sea que no solamente es el hardware, sino también los desarrollos en inteligencia artificial, deep learning y todas esas cosas que hoy en día están tan de moda. Entonces, a modo de conclusión, la noticia está en desarrollo. Seguramente va a valer la pena seguir apostando a computadoras cuánticas, pero no abandonemos ideas que hasta ahora han dado mucho fruto. Ya lo creo, ya lo creo. Y me parece que en Argentina creo que todavía hay mucho, mucho recurso humano interesante y en este área, ¿no? Tanto en la, bueno, en la clásica como en el futuro en la cuántica. Me parece que hay mucha gente formándose en ese área, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, sí. Es un área, lo que pasa que de vuelta, siempre tiene que ver con qué quiere hacer uno, ¿no es cierto? Eh, mm, por supuesto, competir con Intel o competir con Google o competir con IBM, bueno, resulta absurdo, ¿no? No es un planteo, me parece a mí, correcto. Pero sí formar gente Sí, que esté en condiciones de entender la problemática y de ofrecer soluciones, no tanto con este diseño sofisticadísimo de estos dispositivos, sino con eh, problemas de la física básica. Ahí hay mucho para hacer. Y de la física básica y de la matemática básica es un área donde yo conozco mucha gente que está trabajando, y también, por supuesto, en cuestiones experimentales se está trabajando, pero siempre con recursos modestos. Pero bueno, vale el intento, ¿no es cierto? ya lo creo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Y Bueno, bueno, gracias a vos y espero haber que se haya entendido un poco. sí. Siempre hablar de estas cosas para uno es un desafío. Uno está acostumbrado a usar fórmulas y pizarrones, pero bueno, al menos que quede la idea de por dónde va la cuestión. Se entendió. Muchísimas Bueno, gracias. gracias, Sandra.